Y ahora sí, les voy a compartir la presentación del día de hoy. Vamos a ver, aquí está, ver pantalla completa. Ok, entonces, estamos estudiando una de las aplicaciones del cálculo, ¿verdad? Básicamente, esta es una de las razones por las cuales el cálculo fue inventado, y es el problema de optimizar. ¿Qué quiere decir optimizar? En este contexto, lo que queremos hacer es encontrar máximos y mínimos de funciones. En cálculo 1 se estudió el problema de optimizar una función de una variable, utilizando, entre otras cosas, ¿verdad? La información que trae consigo las derivadas de una función. Entonces, la primer derivada de una función nos habla sobre el crecimiento, y en particular nos permite determinar los únicos candidatos a, a máximos o mínimos, que es lo que llamamos puntos críticos. Entonces, rápidamente para recordar el caso de una variable, en general, bueno, en general no, en una variable tenemos lo siguiente: tenemos una función de una variable f de x y un punto crítico. Recordemos que un punto crítico no es otra cosa que un valor para el cual la derivada vale 0. Entonces, recordemos que la derivada, la información que nos da es la pendiente de la recta tangente. Entonces, si la pendiente es 0, eso quiere decir que en el punto P, la función tiene una recta tangente horizontal. ¿Okay? Entonces, los puntos críticos son los únicos candidatos a extremos de la función, ya sea un máximo o un mínimo, ¿verdad? Porque si la función no es horizontal, como aquí o acá, si la función no es horizontal en esos puntos, pues realmente no tiene chance de tener un máximo o un mínimo. Entonces, el criterio de la segunda derivada lo que nos dice es, bueno, usted ya conoce un punto crítico, es decir, la recta tangente es horizontal. Ahora, usted quiere clasificar y saber si ese extremo, si ese punto crítico es un máximo o es un mínimo. Entonces, por ejemplo, veamos este punto que está acá. Ese punto es crítico, pues la pendiente de la recta tangente es 0. Ahora, para saber si ese punto es máximo o mínimo, sin ver la gráfica, ¿verdad? Si vemos la gráfica, pues ya podemos contestar fácilmente. Si yo lo que conozco es la fórmula que define a la función y no tengo el dibujo, pues entonces, ¿cómo determino si este punto, en este caso sería este punto que está acá, es un punto máximo o un punto mínimo? Podemos tener esto acá. Entonces, si yo me fijo alrededor de ese punto y únicamente observo el comportamiento de la función ahí, pues realmente esa función se ve más o menos como una parábola, ¿verdad? Entonces, si yo quiero, bueno, si lo que voy a tener es un punto máximo, alrededor de ese punto, si yo hago zoom y observo lo que pasa alrededor de ese punto, pues la función tiene que tener más o menos este comportamiento. En particular, la concavidad de la función tiene que ser una función cóncava hacia abajo. Y si ustedes recuerdan, la segunda derivada me da la concavidad de una función. Entonces, si yo quiero que la función sea cóncava hacia abajo, yo ocupo que su segunda derivada evaluada en ese punto sea negativa. Entonces, por ejemplo, si ustedes piensan en la función f de x igual a menos x al cuadrado, este es como el prototipo de función cóncava hacia abajo. Cuando ustedes piensan en una función cóncava hacia abajo, pues muy posiblemente estén pensando en la gráfica de la función menos x al cuadrado. Si usted deriva dos veces la función menos x al cuadrado, obtiene menos 2. Bueno, menos 2 es un número negativo. Entonces, esta es una forma sencilla de recordarse el criterio que me dice cuando una función es cóncava hacia abajo. Entonces, para que la función tenga un máximo en ese punto crítico, es necesario que la concavidad de la función sea como esta, y por lo tanto me puedo fijar en la segunda derivada para ver cuál es la concavidad en ese punto. Similarmente, ¿verdad? Si lo que tengo es un máximo, entonces la función alrededor de ese punto, pues se ve como una parábola cóncava hacia arriba. Bueno, la concavidad, de nuevo, está determinada por el signo
de la segunda derivada y ocupamos que el signo sea positivo. Entonces, en cálculo 1, ¿verdad? Uno tiene este criterio que le dice que el comportamiento de un punto crítico casi siempre está determinado, ¿verdad? Si el máximo es mínimo, está determinado por el signo de la derivada, de la segunda derivada. Sin embargo, hay casos donde el criterio o la segunda derivada nos da información acerca del comportamiento. Por ejemplo, este punto que está acá, su pendiente es 0, es decir, es un punto crítico. Sin embargo, vea que la segunda derivada es 0. Y si ustedes ven el gráfico, la concavidad está cambiando en ese punto. Aquí tengo cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Aquí la segunda derivada es positiva, aquí la segunda derivada es negativa. En el punto, la segunda derivada sería 0. Y entonces vea que tengo un punto que no es ni máximo ni mínimo. Entonces la segunda derivada, al ser 0, pues no me dice cuál es la concavidad. ¿Verdad? Podría tener concavidad positiva alrededor o concavidad negativa. Y en el punto, pues no sé realmente qué es lo que está pasando. Entonces, el criterio de la segunda derivada no me dice nada cuando la segunda derivada es 0. Entonces, uno en ese caso tiene que seguir investigando el comportamiento de la función mediante algún otro, mediante algún otro criterio. Por ejemplo, podríamos aplicar el criterio de la primera derivada. Recuerda que el criterio de la primera derivada lo que dice es que una función cuya derivada es positiva, entonces f es creciente. En particular, vea que aquí la función es creciente y creciente. En particular, tendríamos que la primera derivada es positiva a la izquierda del punto crítico y sigue siendo positiva a la derecha del punto crítico. Entonces, si crece y sigue creciendo, el punto no puede ser ni máximo ni mínimo. Entonces, en general, el criterio de la segunda derivada nos da información relevante únicamente cuando la segunda derivada no es 0. Si la segunda derivada fuese 0, pues hay que aplicar algún otro criterio. Hay que seguir investigando para poder clasificar el comportamiento que tiene la función en ese punto. Aquí, aquí abajo les puse la fórmula del desarrollo de Taylor para una función de una variable. Entonces, recordemos, el polinomio de Taylor para una función de una variable está dado por esta expresión. Y aquí estoy terminando o cortando en grado 2, ¿verdad? No estoy mostrando la parte cúbica de grado 4, etcétera. Y vea que esto me está dando casi que la misma información que me está dando este resumen. Si yo sé que P es un punto crítico, eso quiere decir que esta pendiente es 0. Entonces, dicho, tachemos esto que está acá. Esto desaparece completamente de la expresión. Y ahora lo que me queda es el valor de la función en el punto más la segunda derivada multiplicado por algo positivo. ¿Verdad? Esto es un cuadrado. Entonces, independientemente de quién sea x, va a ser un número positivo. Entonces, vea que el criterio de la segunda derivada lo que me dice es, si este número es negativo, entonces al valor de la función le estaría restando algo. Si este número es negativo, entonces realmente esto sería una resta. Entonces, f de x sería lo que vale en el punto más algo negativo. O sea, le estoy restando a fp, le estoy restando algo. Es decir, que esto es más pequeño que f de p. O sea que para puntos alrededor del punto P, la función es más pequeña que lo que vale la función en el punto. Entonces, los valores alrededor de x igual a p son más pequeños que lo que vale en p. Es decir, que f de p sería un máximo. Entonces, si lo que estoy multiplicando acá es un número negativo, en realidad estoy haciendo una resta y por lo tanto el lado derecho es más pequeño que lo que vale la función en el punto. Y por lo tanto tendríamos un máximo. Bueno, el mismo análisis lo podemos hacer si esto es positivo. Entonces, si esto es positivo, al valor f de p le estoy sumando algo. O sea que esto sería más grande
que f de p. Entonces, f de p es un valor más pequeño que lo que vale alrededor del punto. Y por lo tanto, si el valor de la segunda derivada es positivo, tendríamos un mínimo local. Bueno, de nuevo, si el valor de la segunda derivada es 0, pues este número no me va a dar información del comportamiento de x alrededor del punto y por lo tanto debo seguir investigando. Entonces, eso básicamente es un resumen del criterio para clasificar puntos críticos cuando la función depende únicamente de una variable. ¿Una pregunta? Ok, entonces queremos generalizar este argumento, este tipo de clasificación de puntos críticos, o sea, de candidatos a extremos, cuando la función depende de más de una variable. Entonces, el escenario va a ser muy similar al anterior. Entonces, si ahora yo tengo un punto crítico de una función de dos variables, eso lo único que quiere decir es que las dos derivadas respecto de las variables x y y son 0. Y eso lo que me dice es que el plano tangente es horizontal. Entonces, al igual que en el caso anterior, donde f' igual a 0 me decía que la recta tangente era horizontal, aquí tendríamos que el plano tangente es horizontal. Entonces, ¿cómo clasifico los puntos críticos como máximos o mínimos? Vamos a ver que tenemos un criterio bastante parecido, ¿verdad? Bastante parecido, que utiliza las segundas derivadas de la función. Entonces, vea que tal vez antes de continuar, note que los puntos que cumplen con esto, ¿verdad? Es decir, que el plano tangente sea horizontal, van a ser los únicos candidatos. Aquí en el gráfico hay como otro aquí, ¿verdad? Entonces, que el plano tangente sea horizontal va a ser una condición necesaria para que un punto sea un máximo o un mínimo, ¿verdad? Si usted toma un punto por acá, no, es otro color que se note. Si usted toma un punto por acá, ahí el plano está inclinado y por lo tanto este punto no es ni máximo ni mínimo. Entonces los únicos candidatos a extremos de la función van a ser aquellos puntos donde el plano tangente sea horizontal. Entonces, lo que queremos hacer es ver cómo clasificamos, cómo determinamos si un punto crítico es un punto máximo, es un punto mínimo, o, ¿verdad? Como en el caso también de una variable, no es ninguno de los dos. Ok, entonces el análisis que vamos a hacer va a ser muy similar a el análisis para una variable utilizando el polinomio de Taylor en dos variables. Entonces, en general, eso es lo que hicimos con un punto, en una variable, lo podemos hacer también para cualquier cantidad de variables. Entonces, ¿cuál sería la fórmula para el polinomio de Taylor de una función de varias variables? Aquí únicamente nos va a interesar para estos efectos el polinomio de Taylor de orden 2. Entonces vamos a llegar hasta grado 2. ¿Cuál va a ser? Va a ser lo que vale la función en el punto más el plano tangente que pasa por el punto. Note que si estamos considerando un punto crítico, pues este número es 0. Y por lo tanto, la parte lineal en el desarrollo de Taylor desaparece. Eso vale 0. ¿Y qué nos quedaría? Bueno, nos va a quedar la parte cuadrática. Cuando tengo dos variables, el desarrollo es parecido. Tal vez si me devuelvo una filmina. En una variable es la segunda derivada de la función en el punto multiplicado por, básicamente, digámoslo así, la parábola que pasa por el punto con la concavidad apropiada. Entonces, ahora si tengo más de una variable, si tengo dos variables, va a ser muy parecido. ¿Qué va a ser? Va a ser básicamente la ecuación de la parábola o de la superficie cuadrática que pasa por el punto, que pasa por P, con la concavidad apropiada. Entonces, para que pase por el punto, dado que el punto es A, B, entonces esto se tiene que anular cuando sustituyo la X por A y la Y
por b. Y la fórmula sería la siguiente, es la segunda derivada respecto de x multiplicado por la pendiente, digamos, por la parábola, por decirlo así, que coincide con la concavidad apropiada en el punto, más lo mismo en la dirección y. Entonces, en la dirección y ocupo la segunda derivada de la función multiplicada por la parábola en la dirección y. Y después tengo las, por decirlo así, las, ¿cómo lo digo? Como las, bueno, el término cuadrático en las direcciones mixtas. Entonces, dado que la segunda derivada respecto de x, respecto de y, es la misma que la de respecto de y, respecto de x, aquí aparece un 2. Ese 2 aparece a la hora de tomar f de xy y f de yx. Estos dos son iguales y por lo tanto aparece este 2. Multiplicado por la parte lineal en x y la parte lineal en y, esto me da una forma de orden 2, cuadrática en x y y. Más, bueno, aquí de mayor orden, eso tal vez no nos incumbe en este momento, pero entonces la función, una función de dos variables, también se puede representar mediante un desarrollo de Taylor, donde en este caso, como estamos analizando un punto crítico, la parte lineal desaparece. Entonces en este gráfico es como que tomáramos la parábola en la dirección X, la parábola en la dirección y las parábolas, digamos, en las direcciones mixtas. Eso nos va a aproximar alrededor del punto P la función mediante un polinomio cuadrático. ¿Okay? Entonces, el desarrollo de Taylor es básicamente parecido. No vamos a entrar en tanto detalle, pero la fórmula es esta. Y eso nos va a permitir... Ya estuvo aquí Casco. ¿Qué? Alguien está haciendo mucha bulla. Vamos a silenciarlo. Ok, disculpen. Entonces, vamos a utilizar el polinomio de Taylor de orden 2 para clasificar los extremos de una función en dos variables. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Una vez que esto desaparece, lo que nos queda es una fórmula para f de x que depende únicamente del valor en el punto, de lo que vale en el punto, más una expresión cuadrática. Esa expresión cuadrática la voy a escribir de esta manera, donde no voy a escribir el p. Ese P es fijo, yo estoy clasificando el comportamiento en este punto, ese punto no va a cambiar, entonces aquí sobreentiendo que las derivadas están evaluadas en el punto. Sin embargo, no lo voy a escribir porque si no, bueno, queda muy grande la fórmula. Entonces, la expresión que me queda es el valor de la función en el punto más un medio de la segunda derivada por este término que aparece al cuadrado. A todo esto lo estoy llamando a al cuadrado. Es decir, a mayúscula sería x menos a. Entonces aquí me aparece a cuadrado. Ve que aquí me aparece a otra vez. Y me aparece el y menos b. Entonces si hago b mayúscula igual a y menos b, me quedaría a por b. Y aquí me quedaría la derivada de orden 2 en p más y menos b al cuadrado, que sería b al cuadrado. Entonces, una vez que lo escribo de esta manera, tal vez un poco más resumida, para que no estorben tantas las variables, lo que me queda es una expresión para los valores de la función alrededor del punto P. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, analizar el comportamiento de la función en este punto, supongamos por comodidad, y digamos, los dos casos son similares, vamos a suponer que la función tiene un máximo. Entonces, si la función tiene un máximo, si yo dejo la y constante, si yo dejo la y constante y únicamente me muevo en la dirección x, pues por el criterio de la segunda derivada, para funciones de una variable, ¿verdad? Aquí la y no se mueve, esta segunda derivada evaluada en el punto tiene que ser negativa. Entonces me tengo que ver como una parábola cóncava hacia abajo si quiero ser un punto máximo. Entonces, vamos a asumir que yo conozco que la segunda derivada de la función es negativa para ver qué podemos decir acerca de esto que está aquí en azul. Entonces, si yo quiero que el punto P sea un máximo, todo esto que está en azul debería ser negativo.
¿verdad? Eso es exactamente el mismo análisis que hicimos con una variable, ¿verdad? Para que sea un máximo, tengo que restar, ¿verdad? Eso que está acá, tiene que restarle a f de p. Entonces, el mismo análisis lo vamos a hacer para funciones de dos variables. Entonces, perdón, aquí está. Para que P sea un máximo, lo que está en azul necesariamente tiene que ser negativo. Entonces, para que P sea un máximo, es necesario que lo que estaba en azul fuese un número negativo. Ok, ahora, yo estoy asumiendo que este valor es negativo, ¿verdad? Estamos asumiendo que F en la dirección X tiene concavidad, es cóncava hacia abajo, entonces este número que está acá es negativo. Si yo divido toda esta expresión entre el, el primer término que está acá, entonces la desigualdad se da vuelta. Entonces tengo que esto es negativo. Si divido entre un número negativo, me quedaría un número positivo. Entonces ahora, lo que voy a hacer, una vez que lo escribo de esta manera, es completar el cuadrado. Entonces noten que aquí tengo algo que se parece mucho a el inicio de la fórmula notable para cuadrados, ¿verdad? Si yo tengo A, bueno, tal vez A no es una buena escogencia de una letra, usemos otro símbolo, alfa más beta elevado al cuadrado es el primero al cuadrado más el doble producto más el segundo al cuadrado. Entonces, vea que la primera parte de este desarrollo, de esta fórmula notable, es algo así como que está acá, es el primero al cuadrado más el doble producto de dos cosas. Entonces, yo esto que está acá, lo voy a escribir como si fuese una suma elevada al cuadrado. ¿Qué es lo que me va a quedar? A al cuadrado, te voy a borrar un poco aquí el desorden que hice. Entonces, me quedaría, completando el cuadrado, me quedaría el primero al cuadrado, más el doble producto del primero con el segundo, me quedaría todo esto que está acá, más el segundo al cuadrado. El segundo, ¿verdad? Ese término elevado al cuadrado no aparece en esta suma. Entonces, ve que lo que estoy haciendo es restándolo acá. Entonces, para completar el cuadrado, escribo lo que debería ser el inicio de la fórmula notable y le resto lo que no aparecía. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Ok, entonces, completo el cuadrado. Completo el cuadrado y obtendríamos esta expresión que está acá. Entonces, de nuevo, yo lo que quiero es que esto que está aquí en azul sea negativo y esto es equivalente a que esta suma sea un número positivo. Ahora, para que ese número sea positivo, es suficiente, muy posiblemente no sea necesario, pero es suficiente con que este paréntesis que está en rojo sea un número positivo. ¿Verdad? Si ese número es positivo, entonces tendríamos algo elevado al cuadrado más algo positivo más algo elevado al cuadrado. Eso sería positivo más positivo más positivo es positivo. Entonces, es suficiente es suficiente con que este paréntesis que está en rojo sea un número positivo. Si ustedes, por ejemplo, sacan común denominador y multiplican, que este número sea positivo es equivalente, dado que estamos asumiendo que la segunda derivada es negativa, eso es equivalente a que esta expresión que está acá sea un número negativo. Bueno, entonces esto lo que me va a dar es un criterio para determinar cuándo un punto crítico es un máximo. Si su concavidad en la dirección X es negativa y además este número también es negativo, entonces toda esta expresión que estaba en azul, que corresponde, vamos a vernos, que corresponde a este desarrollo de Taylor, es un número negativo y por lo tanto vamos a tener un máximo. Entonces, eso es lo que se llama el criterio
del hessiano para clasificar puntos de funciones de dos variables. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si tengo un punto crítico de la función f de xy, de nuevo, eso lo único que quiere decir es que el plano tangente es horizontal. Entonces, consideremos estos dos números. El primer número, que usualmente se llama delta 1, fue la condición que utilicé al principio, ¿verdad? Si ese número era negativo, y el segundo número, que llamamos delta 2, que se puede expresar como un determinante, ¿verdad? Sería como este por este menos este por este, nos queda la expresión que estaba en rojo en la filmina anterior. Entonces, si este número es negativo y el delta 2 es positivo, creo que delta 2, vamos a devolvernos un segundo, delta 2, aquí hay un error, entonces, ocupamos que delta 2 sea negativo. Perdón, aquí entonces cometí un error a la hora de escribir la filmina. Corrijámoslo. Para que sea... Sí, sí, aquí yo cometí un error. Ocupamos que este sea negativo y delta 2 sea positivo. Déjenme otra vez devolver para acá. Ocupamos que esto sea positivo, multiplico en cruz y me quería que es negativo. Okay. Está bien, creo que sí. Disculpen ahí que cometí un error y de hecho ayer no lo vi. Entonces, si el primer número es negativo, delta 1, esto me quiere decir que la concavidad en la dirección X es hacia abajo. Y aquí lo que ocupamos es que esto sea negativo, ¿no es cierto? No. Disculpen, algún error estoy cometiendo que no lo estoy viendo. Devolvamos acá. Profe, Sí. yo creo que ahí sí va el símbolo así, porque así es como lo pone el profe Jesús. Sí, por eso, pero lo que no estoy viendo es porque, lo que estoy confundido es porque aquí en el análisis que hicimos anteriormente, yo dije que era suficiente con que con que esta fracción que está en rojo fuese positiva. Entonces, aquí lo que yo me brinqué, hagámoslo, es multiplicar en cruz, bueno, sacar común denominador, ¿verdad? El común denominador sería, ok, ahí está mi error, es al cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría f de y, f de xx, menos f de xy al cuadrado. Y yo quiero que este número sea positivo. Cuando paso a multiplicar, vea que estoy pasando a multiplicar un número que es positivo. O sea que la desigualdad se me conserva. Entonces me quedaría f de xx, f de y, menos f al cuadrado de xy es positivo. Entonces el error está acá. Entonces ahí me disculpan. Yo ahora lo corrijo y subo las filminas con la corrección. Aquí el análisis estaba correcto, excepto que de aquí a aquí invertí el signo sin necesidad, ¿verdad? Porque estoy multiplicando por un número que es positivo. Entonces, la desigualdad va en esta dirección. Entonces, ahí disculpen, yo lo corrijo y subo la corrección a la página. Ok, entonces, tal vez repasando, ocupamos que este número sea negativo y ocupamos que este número sea positivo. Entonces, ahora sí, el criterio sí estaba escrito bien en la siguiente filmina. ¿Verdad? Ocupamos que el primero, que me da la concavidad en la dirección X, sea negativo y que el segundo sea positivo. Entonces, en ese caso tenemos un máximo. Ahora, bueno, todo lo que hicimos, asumiendo ¿verdad? Todo lo que hicimos, asumiendo esta condición, pues, asumiendo esta condición, la podemos realizar ahora asumiendo que la segunda derivada es positiva. Entonces, ahí más o menos estaríamos ante una función cuya concavidad respecto de x es positiva, entonces tendríamos un máximo. Entonces, si yo ahora hago todo el análisis que hicimos, excepto que inicio con un número positivo, ¿en qué va a cambiar el análisis? Veamos. Este número ahora estamos suponiendo que es positivo. Entonces, cuando yo divido esta expresión entre el primer número, la desigualdad sigue siendo la misma.
Entonces aquí me quedaría, ¿para dónde estaba viendo antes? Entonces sigue siendo para acá, ¿verdad? Entonces esta desigualdad sería para acá. Entonces vea que todo cambia, excepto que ahora no tengo que darle vuelta a nada, y por lo tanto cuando analizamos el comportamiento de un posible mínimo, nos damos cuenta que la condición es que este número sea positivo. De nuevo, lo que me quiere decir es que la concavidad en la dirección X sea hacia abajo, y esta es la misma condición que antes. Entonces, que sea positivo. Ok. Entonces, esto es muy similar a la condición que vimos en el criterio de la primer derivada. Entonces, los signos de estos dos números me están dando el comportamiento de la función. Vea que si en una variable únicamente tenemos esto, ¿verdad? Si la segunda derivada es negativa, tenemos un máximo. Si la segunda derivada es positiva, tenemos un mínimo. Ahora, pues eso no es suficiente. Tenemos también que comparar en las direcciones cruzadas. ¿Qué pasa si ese número es negativo? Bueno, si ese número es negativo y nos devolvemos a la primera anterior. Si este número que está en rojo fuese negativo, entonces yo podría escoger apropiadamente el A y el B, de forma que esta desigualdad a veces sea positiva y a veces sea negativa. Recuerden que A era X menos A y B era Y menos B. Entonces, en realidad, esto que está acá no es una constante, ¿verdad? Es un número que depende de X y depende de Y. Entonces, si este número que está en rojo fuese negativo, yo puedo escoger apropiadamente los valores de X y de Y de forma que esta desigualdad a veces sea, o sea, que a veces sea negativo o que a veces sea positivo. Y por lo tanto, si nos devolvemos al desarrollo de Taylor, eso quiere decir que esto que está en azul a veces es negativo y a veces es positivo. Por lo tanto, f de p, o más bien, f de x a veces es más grande que f de p y a veces es más pequeño. O sea, no es ni máximo ni tampoco es mínimo. Entonces, en el caso en que este número sea un número negativo, el análisis que hicimos anteriormente nos permite determinar que el punto P no es ninguno de los dos, no es ni máximo ni mínimo, y a eso se le llama un punto de silla. Entonces, en el caso en el que el determinante, este determinante que está acá, sea un número negativo, entonces sabemos, podemos clasificar que P no es ni máximo ni mínimo. Al igual que en el caso para una variable, si este producto es cero, eso quiere decir que o este número es cero o este número es cero, entonces el criterio no nos dice ante cuál comportamiento estamos. Por ejemplo, si delta 1 es cero, entonces no sé la concavidad, ¿verdad? Entonces, vea que recordemos que delta 1 lo que me va a dar es la concavidad en la dirección X. Entonces, el mismo problema tendríamos en una variable si la segunda derivada es cero. Bueno, si el segundo número también es cero, pues entonces también tengo problemas porque, si ustedes, bueno, si nos devolvemos, eh, bueno, no me voy a volver tanto ya. Si el segundo número es cero, entonces tampoco sabemos si la función es o más grande o más pequeña alrededor del punto. Eso se llama el criterio del Hessiano, porque esta matriz que se forma a partir de las segundas derivadas se le llama la matriz hessiana de la función. Entonces noten que lo que estamos haciendo es considerando los valores del determinante de la matriz hessiana y el determinante de este menor principal. Entonces, el criterio del hessiano lo que nos dice es, según los signos de los menores principales de esta matriz, podemos clasificar casi siempre el comportamiento de un punto crítico. ¿No sé si tiene alguna pregunta? Profe, también digamos que se podría considerar como un sistema de ecuaciones ¿Qué cosa? a la hora de resolver la matriz, digamos, que va a quedar como un sistema de ecuaciones.
¿O me equivoco? Un sistema de ecuaciones. Vea que aquí no hay que resolver ningún... Bueno, para determinar cuáles son los puntos críticos, hay que resolver el sistema, ¿verdad? F de x, p igual 0 y f de y, p igual 0. Entonces, si usted lo que conoce es únicamente la fórmula, ¿verdad? La expresión que determina f de x, y, entonces para encontrar quiénes son los puntos críticos, sí, ¿verdad? Hay que resolver un sistema. Pero una vez que usted resuelve el sistema, ya esto no es, aquí esto es un número, ¿verdad? Esto es un número que depende únicamente de P. Entonces, Ah, para ok, ok. encontrar los puntos Sí, sí. críticos, sí. Para encontrar los puntos críticos hay que resolver un sistema de ecuaciones, pero para aplicar el criterio no, ¿verdad? El criterio simplemente es evalúe en la función que usted tiene los valores, evalúe en las segundas derivadas los valores de la función. No, el valor del punto crítico. ¿Está bien? Sí, está bien, profe, pero bien. Ok, veamos un ejemplo. Creo que esta no sé si era del quiz. Consideremos esta función de dos variables, f de xy igual a x cuadrado menos xy más y al cubo menos y. Los puntos críticos, ¿verdad? Los puntos críticos de f de xy son los valores para los cuales el gradiente es igual que cero. Entonces, aquí digamos, yo lo resolví, pero ¿verdad? Ustedes pueden hacerlo. Para encontrar, hay que derivar f de x, bueno, f respecto de x y f respecto de y. En este caso es muy sencillo, ¿verdad? Si usted deriva respecto de x, nos quedaría 2x menos y. Y si deriva respecto de y, nos quedaría menos x más 3y, ¿cómo es? Perdón. Más 3y cuadrado menos 1. Y ahora sí, usted quiere resolver el sistema de ecuaciones dado por estas dos, por estas dos ecuaciones. En este caso es muy sencillo. Vea que, por ejemplo, la primera le permite despejar la y en términos de x, entonces y es igual a 2x. Y si ya usted despejó la y en términos de x, la sustituye en la otra ecuación y le va a quedar una ecuación que únicamente depende de la variable y. Bueno, esa uno la resuelve y encuentra los posibles valores de y. Si conoce los valores de y, conoce los valores de x. Entonces, haciendo ese cálculo sencillo, uno encuentra que el valor de y es 2/3 y menos 1/2. Y recuerde que x era, ¿cómo era? X era 2x a y, así, ¿verdad? Es decir, que x es y medios. O sea que la x es la mitad. La x es la mitad de la y. Entonces, con ese sistema, uno encuentra los puntos críticos, ¿verdad? Esos son los puntos que cumplen que el gradiente es el vector 0, 0. Y por lo tanto, la matriz hessiana va a estar dada por esto. Aquí también no estoy haciendo los cálculos, pero ¿qué son estos valores? Simplemente son las segundas derivadas de la función respecto de x. Entonces, cuando usted deriva dos veces, lo único que sobrevive es el término cuadrático. Cuando usted calcula las derivadas cruzadas, entonces únicamente sobrevive el menos 1, que sería este menos 1, este menos 1. Y cuando usted deriva dos veces respecto de y, la derivada segunda de y al cubo es 6y. Entonces, la matriz hessiana está dado por esa expresión. Note que para cualquier punto x y y, no necesariamente un punto crítico, entonces tenemos que el primer menor, es decir, el valor de la segunda derivada evaluado en xy es constante, es 2, y eso quiere decir que la función es cóncava hacia arriba respecto de x para cualquier punto. Similarmente, calculamos el determinante de toda la matriz. Aquí nos quedaría 12y menos, aquí es un menos, 12y menos 1 al cuadrado, que sería 12y menos 1. Y ahora entonces podemos evaluar estos números en cada uno de los x y y que encontramos. Entonces, por ejemplo, bueno, ya sabíamos que independientemente del x, el primer menor siempre es un número positivo y el segundo sí va a depender de la y. Entonces, si la y vale 2/3, es decir, para p, en ese punto
aquí me quedaría 12 por 2 tercios menos 1, eso sería 12 entre 3 es 4, 4 por 2 8, 8 menos 1 7, es positivo. Entonces vea que para P, ese segundo menor principal también es positivo. Entonces positivo con positivo me dice que tengo un mínimo. Cuando Y vale cuando Y vale menos un medio, vamos a ver aquí. Cuando Y vale menos un medio, nos quedaría 12 por menos un medio más 1, eso sería menos 6 más 1 es menos 5, en cuyo caso tengo un número negativo. Entonces, positivo y negativo, si ustedes observamos, tal vez volvamos a la filmina anterior, positivo con negativo no es ninguno de estos dos. ¿No? Positivo con negativo no es ninguno de estos dos. Bueno, de hecho, el criterio nos dice que si es negativo es punto de silla. Entonces, para ese ejemplo, tendríamos que el punto P es un punto mínimo y el punto Q sería un punto de silla. Entonces, el criterio del hessiano me permite clasificar puntos críticos. De nuevo, tal vez, volviendo a la pregunta del compañero, vea que cuando usted, para encontrar los puntos críticos, sí, hay que resolver un sistema de ecuaciones, pero una vez que usted encuentra los puntos críticos, lo que simplemente hace es evaluar en la matriz hessiana. Ya a partir de aquí, no hay que resolver ningún sistema de ecuaciones, simplemente analizar los signos de estos menores. Ok, veamos tal vez un par de ejemplos más. Esta creo que sí la tarea, ¿verdad? El quiz. Bueno, sí la tarea. Ok. Entonces, veamos qué pasa con esta función. El punto P igual 1,1 es un punto crítico. Nota que, sin embargo, la matriz hessiana está dada por esta que está acá. Entonces, de nuevo, es un cálculo sencillo. Calcular las segundas derivadas de esta función f y uno obtiene esta matriz hessiana. Ahora, vea que para esta matriz, para este punto, perdón, el y es 1 y aparece y menos 1 en la diagonal. Eso quiere decir que cuando usted evalúa el punto en la matriz para considerar delta 1 y delta 2, el delta 1 es 0. Entonces, el delta 1 es 0. El criterio del hessiano no es concluyente, ¿verdad? No nos da información. Ahora, tal vez una observación que no hice antes es que el análisis que nosotros hicimos, voy a devolverme un poco, el análisis que nosotros hicimos aquí, lo hicimos suponiendo que esta segunda derivada fuese negativa. Entonces, la pendiente, o ¿cómo se llama? La concavidad en la dirección X es hacia abajo. Ahora, si esto fuese 0, como el ejemplo que estamos analizando, si esto fuese 0, yo podría todavía hacer lo mismo en la dirección Y. Si la segunda derivada de la función Y es negativa, entonces yo podría hacer exactamente el análisis que hicimos, pero ahora en vez de dividir todo por f de xx, lo haría por f de y. Vamos, si esto es 0, simplemente hago todo esto que hicimos, pero dividiendo entre f de y nos va a dar exactamente lo mismo. Como ejercicio, ustedes pueden verificar que, digamos, no hay ningún papel predominante sobre la x y la y. Yo aquí lo hice con porque fue el que escribí primero, pero lo pude haber hecho con Es completamente simétrico el análisis respecto de x y respecto de y. Entonces, el criterio del hessiano, yo lo estoy escribiendo respecto de xx, pero fue por pura comodidad. Entonces, yo calculo el determinante de este menor y luego el determinante grande. Yo podría hacer exactamente lo mismo calculando este menor y luego el determinante grande. Entonces, si este número es 0,
el criterio dice que no sé, ¿verdad? Sin embargo, yo sí, me puedo fijar en este menor y hacerlo en vez de arriba para abajo, de abajo para arriba, y todo va a ser lo mismo. Sin embargo, en este ejemplo que estamos analizando, vea que no puedo hacer eso, ¿verdad? Da 0 tanto acá como acá. Entonces, el primer menor va a ser 0 independientemente si lo recorro en esta dirección o si lo recorro en esta dirección. Entonces, ambas derivadas parciales de orden 2 valen 0 en el punto P. Entonces, el criterio no es suficiente para decirme si estoy ante un punto crítico, un punto máximo o un punto mínimo. Ahora, si estos dos números son 0, ahora voy a devolverme otra vez a esto. Si ambos números son 0, es decir, que esto no está y eso tampoco está, pues ahora me queda una expresión todavía más sencilla de analizar. Yo ocupo que este producto sea negativo para que tenga un máximo. Ocuparía que este producto sea positivo para que tenga un mínimo. Entonces, veamos qué pasa cuando ambos son 0. Aquí. Entonces, si ustedes van y reemplazan 0 y 0, ¿dónde aparece, verdad? La segunda derivada respecto de x y la segunda derivada respecto de y, pues esto desaparece por completo, esto desaparece por completo, y me quedaría que la función f de x, y es lo que vale en el punto, más, bueno, este 2 cancela con este 2, me quedaría la derivada parcial respecto de x, respecto de y, que es 6, en el punto 1,1. Entonces me quedaría 6 multiplicado por x menos 1 por y menos 1. ¿Ok? Entonces, ahora vean lo que sucede. Sí, bueno, recuerden que esto es cierto para todos los puntos x y y alrededor de P. Entonces, el punto P es 1,1. ¿Qué pasa si x menos 1 es positivo y y menos 1 es positivo? Entonces, si yo agarro un punto x alrededor de P, digamos 1,5 y 1,5, pues esto me va a quedar 0,5 por 0,5. Es decir, que me va a quedar positivo por positivo. O sea que f de P, perdón, f de 1,5, 1,5 es lo que vale la función en P más 6 veces un número positivo. O sea que esto es más grande que f de P. Y eso lo puedo hacer para cualquier, en vez de, si aquí pongo 1,1 o 1,00001, siempre y cuando el x sea más grande que 1 y la y sea más grande que 1, esto me va a dar positivo y esto me va a dar positivo. El producto me va a dar positivo. Es decir, que el valor de f de xy bajo esta condición siempre va a ser más grande que lo que vale la función en P. ¿Verdad? Va a ser más grande que lo que vale la función en P. Y por lo tanto, P no puede ser máximo. ¿Verdad? Hay valores que son más grandes que P, como que f de P. Lo mismo ocurre, ¿verdad? Si por ejemplo ahora yo puedo hacer que este producto sea negativo. Entonces, si este producto es negativo, por ejemplo, tomando estos caminos, entonces f de xy va a ser más pequeño que lo que vale f de P. O sea que P no puede ser un mínimo. Entonces vea que en este caso, a pesar de que el criterio no es concluyente, si uno analiza más detalladamente lo que está sucediendo, se da cuenta que no puede ser ni máximo ni mínimo y por lo tanto estamos ante un punto de silla. Entonces, el criterio, así como está escrito, y es como usualmente uno lo encuentra en la literatura, cuando alguno de los menores es 0, hay que investigar más. Pero usualmente investigar más quiere decir vaya y vea qué fue lo que usted hizo y qué pasa si esos valores son 0. Entonces, en este caso, analizando el comportamiento o el desarrollo de Taylor de orden 2, nos damos cuenta que esto valga 0 y que esto valga 0, pues realmente nos simplifica la vida. Nos queda una expresión que es más fácil determinar cuándo es positiva y cuándo es negativa. ¿Qué? ¿Alguna pregunta? Ok. Veamos otro ejemplo.
Bueno, por ejemplo, no. Vea que lo que hicimos nosotros hasta este momento fue un análisis utilizando el polinomio de Taylor para funciones de dos variables. Ahora, ¿cómo podríamos extender lo que hicimos para dos variables a un número arbitrario de variables? Y lo hacemos exactamente de la misma manera. Entonces, en general, si tengo un punto crítico de una función f, que depende de más variables, y esto, de nuevo, lo único que quiere decir que un punto sea crítico es que su gradiente sea cero. Entonces, ya va a ser que la recta tangente sea horizontal o que el plano tangente sea horizontal. Ya en más variables no puedo dibujarlo, pero la idea es la misma, ¿verdad? El plano que pasa por el punto es horizontal. Ok, entonces, si yo analizo el desarrollo de Taylor de una función alrededor de un punto crítico, la parte lineal, lo que estaría acá, ¿verdad? Aquí está, lo que vale el punto, más aquí seguiría la parte lineal, pero la parte lineal es cero. Entonces me quedaría la parte cuadrática. La parte cuadrática uno la puede escribir utilizando la matriz hessiana. Entonces la matriz hessiana es como una matriz de concavidades. Entonces calculo todas las segundas derivadas y este producto punto, bueno, es un producto de matrices. Esto es un vector por una matriz. Esta es la matriz vector transpuesto. Este producto punto entre matrices me da el desarrollo de Taylor de la función en orden 2. Aquí no estoy escribiendo qué es lo que pasa en orden 3 o 4, 5, etc. Pero usualmente, ¿verdad?, es suficiente con conocer el desarrollo hasta orden 2. El orden 1 desaparece porque estamos ante un punto crítico. Entonces, aquí simplemente escribí una nueva variable, v igual a x menos p, para que sea más, tal vez un poco más resumido. Pero lo que estoy escribiendo es la fórmula de orden 2 alrededor de un punto crítico. Entonces, vea que el análisis es exactamente el mismo que hicimos en una y dos variables. Si yo quiero que el punto P sea un máximo, entonces esto que está en azul debería estar restando, ¿verdad? Para que P sea el número más grande, f de P sea el número más grande, le tengo que restar algo a los demás. Entonces, si este número que está aquí en azul es negativo, para cualquier punto, para cualquier vector v, para cualquier x, entonces tengo un punto máximo. Decir, o la condición de que esta matriz multiplicada por estos vectores sea negativo para todo vector, se le llama que la matriz es negativa definida. Aquí no le puse el definida por espacio, pero se dice que una matriz que cumple con esta propiedad es una matriz negativa definida. De la misma manera, si yo quisiera que el punto P, que es un punto crítico, sea un máximo, un mínimo, entonces este número, vea que esto es un número, este número tiene que ser positivo, ¿verdad? Entonces a f de P le sumo algo, por lo tanto f de x va a ser más grande que lo que vale f de P. Entonces, para que P sea un mínimo, es necesario que este número sea un número positivo independientemente de quién es la x. Entonces, si esto sucede, decimos que la matriz es positiva definida. Si esta matriz no cumple con ninguna de estas dos condiciones, eso quiere decir que este número que está en azul a veces es positivo, pero a veces es negativo, dependiendo de quién sea el x. Bueno, si a veces es positivo y a veces es negativo, no se cumple que f de x sea más pequeño o más grande para todos los puntos alrededor de P. Entonces, si la matriz no es ninguna de las dos, entonces P es un punto de silla. Y de nuevo, cuando esta matriz es igual que 0, pues no hay criterio, porque si esa matriz es igual que 0, entonces todo esto desaparece. Y bueno, podríamos entonces investigar el comportamiento analizando la parte cúbica, por ejemplo. Pues en general, cuando la matriz hessiana sea nula, cuando vale 0, pues no tengo información, ¿verdad? Es lo que ocurre en una variable. Si la segunda derivada vale 0, pues realmente podría ocurrir que la función haga esto o haga esto.
Entonces, no puedo diferenciar el comportamiento de un punto crítico en los valores en donde la segunda derivada es igual a 0. Bueno, lo mismo ocurre en más variables. Entonces, si la matriz hessiana, que es la matriz de segundas derivadas, es igual a 0 en el punto crítico, pues hay que buscar alguna otra forma de determinar el comportamiento de la función. ¿Alguna pregunta? Ok. Veamos, bueno, perdón, antes de ver ejemplos, si yo tengo una matriz simétrica, y aquí tal vez no lo comenté, pero vea que la matriz hessiana es simétrica. Es simétrica porque las derivadas parciales, no importa el orden en que usted las tome, entonces es una matriz simétrica. Y para una matriz simétrica, todos los valores propios de la matriz son reales. Eso no ocurre para matrices que no son simétricas. Por ejemplo, el ejemplo clásico es esta matriz. Esta matriz no es simétrica y sus valores propios son la raíz de 1, la raíz de menos 1 y menos la raíz de menos 1. Entonces, para matrices que no son simétricas, los valores propios podrían ser números complejos. Sin embargo, si la matriz sí es simétrica, todos los valores propios son reales. Y los valores propios reales uno los puede clasificar, ¿verdad?, entre positivos y negativos. Entonces, tenemos el siguiente teorema. Si H es una matriz cualquiera simétrica, entonces decir que es positiva o negativa lo puedo investigar analizando sus valores propios. Entonces, una matriz es positiva si todos sus valores propios son positivos y es negativa si todos sus valores propios son negativas. Y eso me interesa porque, ¿verdad? Eso me interesa porque eso me va a decir, ¿verdad?, la positividad o la negatividad de una matriz me determina si un punto crítico es máximo o mínimo. Entonces, poder determinar cuándo una matriz es positiva o negativa me va, en este caso, clasificar puntos máximos y puntos mínimos. ¿Y eso de qué me sirve? Pues eso me sirve para, para lo siguiente. Una matriz es positiva si todos sus menores son positivos. Entonces, si, por ejemplo, si la matriz es diagonal, pues no sé, lambda 1, lambda 2, hagámoslo en tres variables. Si una matriz es positiva, quiere decir que todos sus valores propios son positivos. Entonces vea que el primer menor de esta matriz es lambda 1, el segundo menor sería lambda 2, y el tercer menor, perdón, lambda 1 por lambda 2. Y el tercer menor sería lambda 1 por lambda 2 por lambda 3. Si cada uno de estos es positivo, entonces este producto es positivo, este producto es positivo, y este producto es positivo. Entonces yo puedo determinar la positividad de una matriz. Una de dos es conocer sus valores propios, pero otra es simplemente calcular sus menores. Aquí yo lo hice con una matriz diagonal, pero lo mismo lo pude haber hecho para una matriz más genérica. Entonces, los menores me dan también un criterio de positividad o negatividad. Hagamos el mismo ejercicio con una matriz negativa. Entonces, si yo sé que una matriz, y de nuevo, la voy a hacer diagonal para más facilidad. Entonces, en este caso, el primer menor, de nuevo, sería lambda 1. Estamos asumiendo que la matriz es negativa. O sea, que el primer menor sería negativo. El segundo menor, ¿quién sería? Lambda 1 por lambda 2. Ahora, si ambos son negativos, este producto es positivo. Y de la misma manera, lambda 3, aquí me quedaría lambda 1, lambda 2, lambda 3. Si los tres son negativos, el producto de negativo por negativo es negativo. Entonces, una matriz es negativa si sus menores alternan el signo. Menos, más, menos, empezando con menos. Entonces, ¿por qué empezando con menos? Porque el primer menor es un valor propio. Entonces, el primer valor propio tiene que ser negativo si estamos ante una matriz negativa. ¿Ok? ¿Vamos bien? Y bueno, entonces ahora veamos un pequeño ejemplo. Si ahora tengo una función de 3 variables
Vea que ahora algo que no sucedía antes es que una función de 3 variables no la puedo dibujar. Entonces, ni siquiera me puedo dar una buena idea de cuál es el comportamiento de la función en un punto crítico viendo el gráfico, porque el gráfico no lo puedo ver. Entonces, analicemos el comportamiento de los puntos críticos de esta función utilizando el criterio que acabamos de describir. Entonces, los puntos críticos son estos dos. Aquí, ¿verdad? Yo les dejo como ejercicio que calculen la primera derivada respecto de x, la primera derivada respecto de y, la primera derivada respecto de x y resuelvan el sistema que se obtiene. Entonces, en este caso, no es difícil resolver este sistema. Y van a encontrar, bueno, que la y siempre vale 0. La x tiene dos posibilidades, x igual a 0 o x igual a menos 2. Y la z también es constante, es 3 medios. Entonces, no es difícil resolver este sistema que nos da x igual a 0, x igual a menos 2, y igual a 0 y z igual a 3 medios. Entonces, como ejercicio, resuelvan este sistema para encontrar los dos puntos críticos. ¿Okay? Entonces, una vez que no tienen los puntos críticos, podemos clasificar esos puntos críticos utilizando el criterio de la matriz hessiana. Ahora, en este caso, vea que esta función f no tiene términos cruzados, ¿verdad? No aparece ni xy, ni yz, ni zx. Eso quiere decir que las segundas derivadas son 0. No hay términos cruzados. Entonces, esta es una matriz diagonal. Y una matriz diagonal, pues es muy sencillo determinar si sus valores propios son positivos o negativos. Entonces, por ejemplo, cuando x vale 0, tendríamos el punto P. Me quedaría la matriz 6, menos 4, menos 4. Esta tiene 3 valores propios, uno es positivo y los otros dos son negativos. Y por lo tanto, la matriz hessiana, cuando evaluada en el punto P, no es ni positiva ni negativa. Eso quiere decir que el punto P es un punto de silla. Note que cuando la x vale menos 2, vamos aquí nada más, cuando la x vale menos 2, entonces la matriz hessiana con x igual a menos 2 me quedaría menos 6, menos 4, menos 4. Y ahora, entonces tengo una matriz cuyos valores propios son todos negativos. Negativo, negativo, negativo. Y por lo tanto, Q sería un máximo local, pues su matriz hessiana tiene todos sus valores propios negativos. Entonces, para funciones de varias variables, en particular, cuando no tienen términos cruzados, es muy sencillo determinar el comportamiento de un punto crítico, pues la matriz es una matriz diagonal y determinar si una matriz diagonal es positiva o negativa es muy sencillo. ¿Una pregunta? Ok, veamos un último ejemplo. Consideremos ahora esta matriz. Vea que ahora incluí términos cruzados, de forma que la matriz que obtenemos no es diagonal. Entonces no podemos hacer el mismo, no podemos verlo tan inmediatamente. Bueno, de todas formas, lo primero que deberíamos de hacer es encontrar los puntos críticos. Aquí de nuevo, yo les dejo como un ejercicio que resuelvan el sistema de ecuaciones f, las derivadas parciales de orden 1 iguales a 0. Y así se encuentran dos puntos críticos. El origen es un punto crítico. Y después se encuentra un segundo punto crítico. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, la matriz hessiana, de nuevo calculando las segundas derivadas de esta matriz, se encuentra fácilmente. Y la matriz hessiana, entonces, ahora tiene esta forma. Vea que ahora, pues, primero que todo, como no es diagonal, pues no puedo leer fácilmente sus valores propios. Podríamos calcular los menores. Vea que cuando x vale 0, este menor vale 0. Creo que aquí me quedaría 12 por 0. Entonces,
el criterio fallaría. Sin embargo, si empiezo por esta esquina, pues ya no falla. Entonces, si calculo los menores de esta manera, podemos determinar el comportamiento del punto P. Aquí lo que yo hice y fue pedirle a Wolfram Alpha, que un comentario, dice, cuando hay términos cruzados en la función del punto de origen siempre es un punto crítico. No, ¿verdad? Aquí el origen fue un punto crítico, porque si ustedes derivan, ¿verdad? Entonces si ustedes derivan f de x, nos quedaría 6x más 2y, f de y nos quedaría 4y más 2x más 3z, y f de z sería 2z más 3y. Y nota que si usted evalúa estas ecuaciones en x igual 0, y igual 0 y z igual a 0, le queda que esto es 0, que esto es 0 y que esto es 0. Entonces, la razón de que el origen sea un punto crítico depende de quién es su gradiente, ¿verdad? Entonces, en general no, ¿verdad? En general, aunque tengan aunque tengan términos cruzados, digamos que en general, que cualquier punto, no solamente el origen, sea punto crítico, es porque al evaluar en el gradiente se obtiene 0, 0, 0. Entonces, no. Eso va a depender de la función. Ok, con gusto. Ok. Vamos a borrar esto. Aquí yo lo que hice, tal vez, y fue más por vagancia que por otra cosa, en vez de calcular los menores, bueno, este yo lo puedo hacer y este yo lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, el primer menor daría 2, el segundo menor da 8, menos 9 sería menos 1, y aquí ya a mí me aparece calcular el tercer menor. Lo que yo hice fue pedirle, por ejemplo, a Wolfram Alpha, o a cualquier aplicación que ustedes quieran, cuáles son los valores propios de esta matriz. Entonces, en ambos casos, lo que yo hice acá fue calcular los valores propios utilizando Wolfram Alpha. Y entonces, en ambos casos nos da, bueno, en un caso nos da 1 negativo y 2 positivos. O sea que la matriz no es ni positiva ni negativa. Eso quiere decir que el punto es un punto de silla. Y similarmente, cuando sustituyen x por menos 4 tercios, para calcular cuánto es el hessiano de la matriz asociada al punto Q, obtenemos 2 valores propios negativos y 1 positivo. Por lo tanto, la matriz no es positiva ni tampoco es negativa. Quiere decir que los 2 puntos críticos en este ejemplo corresponden a puntos de silla. Entonces, vea que esto a mano posiblemente sea tedioso, ¿verdad? Calcular el determinante y sacar los valores propios, pero a mí no me importan cuáles son los valores propios. A mí me interesa únicamente el signo de los valores propios. Entonces, algo como preguntar el signo, se lo puedo preguntar por ejemplo, a Wolfram Alpha. Uno podría inclusive graficar, ¿verdad? Uno podría graficar cuál es el determinante de la matriz lambda i menos h. Entonces, eso le va a dar un polinomio de grado 3. Y en este caso teníamos un valor negativo y 2 positivos, y por lo tanto teníamos un punto de silla. Aquí, ¿verdad? El cálculo de valores propios, pues no es el interés que tenemos. Lo que queremos es clasificar los puntos críticos utilizando los criterios que tenemos a mano. Entonces, la parte del cálculo de valores propios o el cálculo de los menores principales, pues se lo podemos delegar sin ningún problema a algún sistema de cómputo, ¿verdad? Puede ser Wolfram Alpha o no sé cuál más utilizan ustedes. Y entonces, usando esos criterios, pues podemos clasificar los puntos críticos. ¿Ok? Bueno, eso es lo que quería contarles el día de hoy. La próxima semana vamos a continuar con este análisis para
optimización con restricciones, ¿verdad? Estudiar el método de Lagrangiano, el multiplicador de Lagrange, y el próximo viernes terminaríamos esta parte con el método de Kohn-Tucker. ¿No se tienen alguna pregunta? Bueno, profe, gracias. Ok, nos vemos entonces la próxima semana. Yo, En fin. yo quería con unas dudas con respecto al quiz. Sí, dígame. No sé si, bueno, digamos, porque ya hice los 3 intentos, entonces para ver unas respuestas que tuve malas, Ok. o digamos que no logré contestar buenas. No sé si lo hago así abierto a la clase, porque como es del quiz, no sé hasta qué tiempo, al tiempo de hacerlo. Bueno, si quieres, entonces dame un minuto que la gente se desconecte y me preguntas, no hay ningún problema. De ahí van quedando pocos. Yo puedo echarles. ¿Los echo? ¿Cómo se echan? Allá. Solo me queda por aquí Manuel. Vamos a echarlo también. Y echamos. Ah, no, pues yo no quiero reportarlo. Vamos a echarlo. Y echamos a Ignacio. No, yo no quiero reportar. Y ahora quedamos dos nada más. Dime, voy a dejar de grabar también. En este sentido, ¿no? Ajá.